Días, estimados estudiantes. Bienvenido a una clase más de Ciencias Integradas para décimo. La semana pasada nosotros estuvimos desarrollando el tema sobre la biotecnología. Un tema muy importante porque ahí se desarrolló todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta ciencia y la importancia en ella en nuestras vidas. Entonces, en el día de hoy, como seguimiento a ese tema de la biotecnología, vamos a dar el tema sobre la ingeniería genética, que tiene que ver mucho con la biotecnología. Es una parte de la biotecnología, porque la ingeniería genética se da dentro de la biotecnología y es importante conocer también cómo se desarrolla eh, la ingeniería genética dentro de nuestra vida. Es importante que todo proceso, no es ingeniería genética, es ingeniería de la química, que todo proceso al final es importante. Entonces, la química también tiene que ver, está en todo momento en nuestras vidas. La química, más que un concepto, no es más que una ciencia aplicada al desarrollo de todos esos procesos dentro del ser humano. La química está presente en todo, la química está en todo. Casi la mayoría de los compuestos comestibles tiene que ver con la química. Todo lo que es la farmacéutica también tiene que ver con la química y es una ciencia muy amplia que se desarrolla a nivel mundial. En el día de hoy vamos a tomar el tema sobre las generalidades de la química, el concepto, la parte conceptual y cómo ésta se desarrolla en otras ramas que son importantes también dentro de la química. Entonces, la química como parte conceptual es qué entiendes por química, cómo ha ayudado la química al hombre. Es la parte que yo siempre le voy a inculcar a ustedes, que busquen esa manera de cómo todas las ciencias que hemos tomado, que hemos explicado, cómo ayuda al hombre. En gran medida, hay un impacto enorme dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué entiendes por química? La parte conceptual de química. Entonces dice que la rama de la ciencia, la química es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar la composición, propiedad y la estructura interna de la materia y la forma como la sustancia sufre cambio de una manera u otra. Por eso le explico que la química está presente en todo. Usted se va a comer un trozo de pan, presente en la química. Usted va a una comida, comerse un almuerzo, tiene arroz, tiene carne, todos son compuestos, tiene polisacáridos, tiene carbohidratos, tiene proteínas, hay un sinnúmero de químicos presentes dentro de esos alimentos. Entonces, por eso lo digo que la química está presente casi en todo lo que nos rodea, porque si estamos hablando de la propiedad interna de la materia, ¿y qué es la materia? La materia no es más que todo lo que ocupa espacio en un determinado momento. Entonces, si estamos hablando de la mesa donde me estoy apoyando de esta computadora, tiene que ver que esto es materia. Entonces, a ver qué es materia, entonces es parte de la química. Entonces, por eso es que es sumamente importante estudiar la parte elemental, conceptual y característica de la química, porque ahí nosotros determinamos de qué están compuestos, de qué propiedades tienen esos compuestos, esos elementos. Entonces es importante conocer esas propiedades de esos compuestos. Entonces dice que la química es una ciencia experimental. ¿Y por qué experimental? Porque se desarrolla en un laboratorio, se experimenta con ella, utiliza instrumentaciones. Entonces, por lo general es una ciencia experimental.
Entonces dice que la química es una ciencia experimental porque tiene su punto de apoyo básicamente la experimentación, que es lo que le acabo de explicar. Todo es a base de experimentos, que es resultante. O sea, la observación y el análisis de repetición de fenómenos controlados en el laboratorio para determinar la calidad y cantidad de las sustancias que son sometidas a rigor de las diferentes pruebas de laboratorio. Toda esa experimentación que ocurre dentro de un laboratorio, yo tengo que observar si las propiedades son buenas o malas, si estas propiedades, si es para el consumo humano, le daña el cuerpo o no. Entonces, es una base de una ciencia experimental. Hoy en día, acuérdense que siempre yo le he dicho a mis estudiantes, les he explicado a las personas que no todo lo que yo consumo es bueno, ¿no? No todo lo que yo voy a comer o lo que voy a consumir para alimentarme es bueno. Pero entonces, ¿quién determina esto? Aquí mismo lo determinamos en un laboratorio. Ejemplo, vamos a hacer la soda que uno toma, la soda Coca-Cola, todo, cualquier tipo de soda. Y entonces todo el mundo piensa que la soda es buenísima, pues, porque el sabor y lo demás, la calidad que tiene, uno piensa que es bueno. Entonces la realidad tal parte hace más mal que bueno. Entonces, pero ¿quién determina esto? Esto lo determina un laboratorio. ¿Qué propiedades tienes esos químicos? ¿Cuáles son los compuestos que tienes? ¿Esos químicos dañan o no a la salud? Todo esto tiene que ver con la parte de la experimentación y la observación de estas sustancias para ver si la calidad es buena o no es buena. Entonces, esto lo determina aquí la parte de la ciencia experimental. Y entonces es importante conocer, por lo menos en los alimentos, que hay una etiqueta, y me imagino que ustedes nunca le prestan atención a esa etiqueta, que tiene, qué nutrientes tiene. Ahí le da un cuadrito donde le dicen la dieta basada en 2000 calorías y cuántas de grasa tiene, cuánta grasa saturada, cuántos carbohidratos, cuántos azúcares, todo esto. Entonces ahí usted es la parte química de ese alimento o de ese alimento que usted quiere consumir. Y entonces ya queda parte de usted si usted lo consume o no, pero ya usted leyó y sabe qué es lo que contiene ese alimento, si es nutritivo o no. Entonces, por eso le explico que es importante conocer la parte química de los alimentos. Hay una más que una materia, es como un módulo que se llama química de los alimentos. Y yo me acuerdo cuando realizábamos esos módulos en escuelas primarias, porque era parte de, yo era el facilitador, y me acuerdo que los niños experimentaban con los alimentos a ver qué contenían estos alimentos, llevaban fruta, llevaban alimentos de paquetado, cualquier cosa, y le hacíamos pruebas. Entonces esas pruebas determinaban qué es lo que contenía ese alimento y la cantidad y todo lo demás, y eso era muy bueno porque los niños iban experimentando. Entonces esto es lo que busca básicamente la química, es que uno experimente, uno observe, uno analice todo estas sustancias que están dentro en nuestras vidas. Entonces, más que una ciencia experimental, también la química tiene que ver con que ella emplea instrumentos y materiales especializados por sus investigaciones. Entonces, cualquier investigación científica básicamente tiene que ver la parte, ya sea con la parte biológica, en la parte de química, incluye instrumentaciones, ¿no? O materiales que se necesitan en el laboratorio. Entonces, es importante conocer algunos. Aquí le traigo a explicación algunos instrumentos, pero no son todos los instrumentos que se utilizan en química. Usted va a un laboratorio de química, cualquier tipo de laboratorio, usted va a encontrar un sinnúmero de instrumentaciones químicas que usted ni conoce, ¿no? Y nunca lo ha visto en su vida. Entonces, estas instrumentaciones químicas lo van a ver siempre en un laboratorio. Los que vayan a tomar en alguna carrera científica tienen que toparse con esto.
tienen que encontrarse con estas instrumentaciones químicas y tienen que experimentar con esos instrumentos para ver si los resultados que usted está buscando son o no aceptables dentro de lo que usted está investigando. Entonces, aquí tenemos dos instrumentos que se llama el medidor de pH, que es un aparato que permite a los químicos determinar por medición la acidez o basicidad de una solución. Todas las soluciones deben tener un pH, ¿no? ¿Qué son soluciones? Vamos a ver una explicación. El agua, los jugos de naranja, todo lo que tiene que ver, buscar las soluciones líquidas, ver qué acidez o basicidad tiene esa solución. O buscar por lo menos el agua de mar, la sangre, ¿qué más puedo yo experimentar, no? Cualquier otra solución. Y entonces hay un aparato que mide. Si el aparato mide de 1 a menor de 7, estamos diciendo que ese pH va de ácido a un poco menos ácido, ¿no? Según el rango, va así de 1 vas a ácido, 2, poco ácido y así, ¿no? De 7 a 8 más o menos, el rango ese es un pH neutral, ni básico ni ácido. Y de 8 para adelante, entonces de 8 a 14, entonces una solución alcalina o básica. Entonces así se determina el pH de las soluciones. Usted agarra un jugo de naranja y le quiere medir el pH ese, yo estoy seguro que usted le va a dar un rango como de 2 a 3 por ahí más o menos, significa de que esa solución es ácida. Si usted te agarra el agua le va a medir más o menos 7, de 7 a 7,4 por ahí. Entonces, ¿qué pasó? El agua es un pH neutral. Entonces, así sucesivamente usted va a medir las soluciones a ver en qué rango cae esa solución, si es una solución ácida o si es una solución alcalina o neutra. Entonces, este es el aparato, está en la pantalla, usted ve en este aparato, se llama pH, hay unos que son, este por lo menos es digital, parece sí, es digital, aquí usted nada más le pone esto aquí, tiene un taponcito, le pone la solución, esos taponcitos se le cambia con un pistilo, un pitillo, le llama eso, y usted allí viene, mete ese pistillo en la solución y le va a marcar de una vez el pH. Entonces, esta que está acá al frente son los colores, esos son unas cintas, esos son también, son otro tipo de medidor de pH, una cintita, es más barato, claro que sí, usted agarra esa cintita, se llama cinta de pH, se lo mete a la solución y usted ve el cambio de color, entonces según la coloración que le da el resultado, entonces ahí usted dice, bueno, este más o menos está en el rango de 4 a 5, está de 5 a 6 y así sucesivamente, y así usted le puede medir el pH. Claro que el medidor de pH este digital le va a dar un rango más seguro porque este ya es digital. Sin embargo, este usted va a tener un rango, porque según el color que le vaya a dar, entonces usted va a decir, bueno, que este pH tiene más o menos este valor. Este medidor de pH digital es más tiene las mediciones un poco más acertadas que la otra, ¿no? Que tiene solamente va a utilizar un rango. Otro material que se emplea dentro de las instrumentaciones, laboratorio de química, está el contador de Geiser, que se utiliza para medir o detectar la radiación, ¿no? Aquí, usted ha visto películas que a veces utilizan unos aparatos para ver si el elemento es radioactivo o no, para ver si la persona estuvo expuesta a esas radiaciones y todo esto, ¿no? Entonces utilizan este aparato que se llama contador Geiger. Y este entonces es el que determina si los elementos son radioactivos o no, o en el lugar donde esté es radioactivo o no. Aquí, claro, las computadoras son esenciales en la parte de las investigaciones científicas, también igual en los laboratorios químicos, porque aquí usted tiene los programas, usted tiene aquí los software para ver para determinar ciertos estudios dentro de las investigaciones que tienen que ver con química. Entonces, es importante que las computadoras sean parte dentro de las instrumentaciones químicas. Aquí tenemos también otro
instrumento que se llama láser químico, que ese pues, es un láser que puede producir rayos de un solo color tan intenso que se usa para cortar moldes de acero. Imagínense la importancia de esto que tiene este láser, que puede cortar el acero en dos. Entonces, son instrumentaciones que de repente no tenemos en nuestro país, pero sí existen. Y no solamente es esto, hay varios instrumentos que nosotros no conocemos, ni yo los conozco, porque en los laboratorios de la Universidad de Panamá no tienen todas estas instrumentaciones. Acuérdense que es una universidad pública y aquí estos laboratorios no cuentan con todas las instrumentaciones químicas. De repente la más básica y usted ahí más o menos relaciona qué es lo que tiene ese laboratorio, pero no significa que solamente sean eso, hay mucho más que de repente nosotros desconocemos. Vamos a ver lo que es las áreas de la química. La química está dividida en varias áreas. Y cuando digo área, significa el campo de estudio dentro de ella. Así como la biología, usted puede decir, bueno, zoología, botánica, microbiología, todos son parte del área de la biología, porque son parte de ella. Solamente que se va desprendiendo de ella y cada una va a estudiar algo específico. Como la biología, usted cuando va a ver la biología, usted dice, bueno, esta es la botánica, bueno, ella estudia las plantas. Bueno, las plantas tienen que ver con la biología. Entonces, bueno, yo voy a la zoología, bueno, ellos tienen que ver con los animales. Ah, él se va para la herpetología, pero ¿qué es herpetología? Es el estudio de las serpientes. Entonces, todos vamos a ir, todos vamos a ir a, se va desplazando o se va dividiendo en ramas más específicas. ¿Para qué? Para el estudio de cada individuo dentro de la biología. Pero acá en química, entonces, es igual también. En la química, entonces, la va a dividir en varias áreas para que cada uno estudie algo específico, ¿no? Entonces, vamos a la química general. Dice que la química general se refiere a los principios fundamentales de la química, las propiedades físicas, química y fundamental de la química. La química general no es más lo que estamos ahorita mismo observando o explicando, que es la química en sí, que estudia ella, con qué campo está relacionada, la parte esta de la ciencia de la química experimental, todo tiene que ver con la química general, porque ella es la que estudia un todo, ¿no? Y explica todas las propiedades y las leyes fundamentales de la química. Entonces, de ella se desprende lo que es la química orgánica. Dice allí que se relaciona principalmente con el estudio de los compuestos que tienen en su estructura el elemento carbono. Ellas solamente van a estudiar compuestos orgánicos, ¿no? Ellos solamente se va a especificar en ello. ¿Y cuáles son esos compuestos que tienen su presencia? Carbono, ¿no? La química orgánica entonces estudia los elementos inorgánicos. Ya son elementos que no tienen propiedades orgánicas, como cuáles elementos que son inorgánicos, que no tienen propiedades orgánicas, ejemplo el agua, ¿no? Entonces todas ellas estudian esos compuestos inorgánicos. Entonces ella se basa solamente en ella. Y entonces la química orgánica son los compuestos que tienen el compuesto, el elemento carbono dentro de ella. La química analítica, dice, hace un análisis cualitativo de qué está formado y un análisis cuantitativo de qué cantidad está presente de la sustancia en general, ¿no? Esta es un poquito más específica. Por ejemplo, decir la sustancia, vamos a poner el ácido clorhídrico, por decir un ácido clorhídrico, cuántos elementos tiene de cloro, cuántos elementos tiene de hidrógeno, eso. Va haciendo un análisis de esa sustancia. Bueno, que yo quiero buscar el peso molecular o la masa molecular de ese compuesto, bueno, ese es más o menos, ahí va la química analítica, porque ella va a hacer un análisis cualitativo, cuantitativo, cómo esa sustancia está compuesta y de qué está compuesta esa sustancia, ¿no? Hasta puedo decir del agua, porque el agua,
Parece que el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, yo quiero buscar el peso molecular, quiero buscar la masa molecular, los electrones que tiene, todo eso tiene que ver entonces con la química analítica. Entonces ella va a estudiar esas sustancias en general. La fisicoquímica se refiere a las causas de una reacción química y cuál es la energía total de la reacción. Ya cuando hablamos de química, fisicoquímica, ya ahí sí van a ver las reacciones que producen las sustancias, los compuestos, los elementos, todo lo que tiene que ver con la energía de la reacción, todo eso entonces tiene que ver con la fisicoquímica. Parece mentira que todas estas materias que estamos viendo aquí, todas estas áreas, son materias dentro de la química. Cuando el que vaya a estudiar química, quiere estudiar química en el futuro, tiene que dar cada una es una materia. Van a ver química A, B, después viene química orgánica, química no orgánica, pues tiene que dar química analítica, físico-química, que dan también los doctores, tienen que dar esa materia. O sea, imagínese usted que son parte de una materia específica para eso. Entonces, yo quiero saber la velocidad de esa reacción que ocurre en ese compuesto. Entonces, todo eso tiene que ver con la físico-química. Cuando hablamos ya de la bioquímica, que estudia la química de los procesos biológicos, tales como la utilización de los alimentos que producen energía y la necesidad del oxígeno durante los procesos del metabolismo, ya eso tiene que ver más dentro del cuerpo humano. Todos estos procesos que ocurren dentro del cuerpo humano, que están compuestos estos procesos humanos, también no tanto dentro del cuerpo humano, sino en los procesos biológicos de aquellos que tienen vida, ¿no? Entonces, toda esta utilización y la producción de energía y cómo se da esto dentro del metabolismo, tiene que ver con la bioquímica. Y la bioquímica también es una materia dentro de la química. Por decirle, yo tuve que dar química general, tuve que dar química orgánica, química inorgánica no di, y bioquímica. Y soy del área de la biología y tuve que dar de esas 4 materias. Entonces cada una hay química inorgánica también, cada una de ellas tiene su campo de estudio y ella cada va a explicar todos esos procesos que ocurren dentro de ella. Entonces por eso y más la bioquímica, que es todavía más relacionada con la biología, porque de biología y química, que son 2 materias casi unidas. Entonces, tiene que ver con los elementos vivos. Entonces, con mayor razón, usted tiene que utilizar esta rama o esta ciencia dentro de la biología, porque va a estudiar dentro de los procesos biológicos. Entonces, dentro de la química general, usted va a estudiar lo que es las propiedades físicas y químicas y fundamentales de la química en general. Usted va a estudiar eso en general, como estamos viendo nosotros aquí en área de la química, o estamos viendo acá con la misma ciencia experimental de ella, o el campo de estudio. Entonces, dentro de la química orgánica, solamente compuestos orgánicos, compuestos que tienen en su estructura un elemento que se llama carbono. Le iba a explicar con respecto a esta imagen que usted ven aquí, que parece bueno, que hay como un tubo de ensayo, y ahí en el fondo hay como unos elementos. Bueno, eso es la tabla periódica. La tabla periódica, lo de los elementos, eso es la que se utiliza hoy en día, la utilizan en la misma materia en sí, que yo sé que ustedes no dan química, pero ellos lo utilizan para darle un pantallazo sobre esto. Es la que utilizan todos esos, la utilizamos también nosotros cuando tuvimos que dar química. Usted allí va a encontrar en esa tabla periódica alrededor de 120 a 130 elementos que están presentes en el planeta, ¿no? Son 120 elementos que ya están propuestos en una tabla y que cada uno tiene un peso atómico, tiene una masa atómica, tiene un número atómico, tiene una simbología, tiene una serie de propiedades que están dentro de ella. Entonces, ellas están en una tablita normal
hasta eso lo venden por allí y usted puede ver que dentro de ella viene toda esa información. Bueno, esa información es cada uno de los elementos que están dentro de esa tabla periódica. Eso es como decir, como la tabla de multiplicar dentro de la matemática. Entonces, que es parte fundamental. Bueno, la tabla periódica viene siendo la parte fundamental dentro de la química. Aquel estudiante que vaya a estudiar química y no tenga esa tabla periódica o no se sepa más o menos los elementos, está, mejor dicho, reprobado y que mejor no estudie química. Porque por lo menos debe aprenderse, ¿qué debe aprenderse? Por lo menos la simbología, debe aprenderse por lo menos los átomos, eh, el número atómico por lo menos, que es lo más sencillo, ¿no? De cada uno de ellos, ¿para qué? Para poder usted hacer ciertos problemas que tenga que ver con estos elementos. Entonces, por eso es importante que usted necesita estudiar esa tablita y algunas cosas aprendérselas de memoria. Entonces, y ellas están configuradas dentro de un bloque, dentro de periodos y dentro de familia, ¿no? Entonces, para no darle larga, porque yo sé que no estamos viendo la parte de la química aquí, no, ustedes no son, no es materia química, pero sí es importante que usted conozca que esa tablita exista y que esa tablita tenga que ver con la parte central de la química y de los elementos químicos que existen en la naturaleza. Y estos elementos usted lo puede encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Ya? Cada uno tiene unas propiedades diferentes, cada uno se encuentra dentro de la naturaleza de una forma diferente y la cantidad que ustedes encuentran. Y algunos son sintéticos, que lo han trabajado en el laboratorio, otros se encuentran en la naturaleza normal, que usted ahí lo encuentra, por darle un ejemplo, el oro no está en la naturaleza, estado normal. ¿Cuál más? El oxígeno también es un elemento químico y es el que nosotros respiramos. El nitrógeno, el fósforo, el cobre también, el zinc, el nitrógeno, hidrógeno, el sodio, el potasio, son elementos que están presentes en la naturaleza y algunos están presentes en los alimentos también, algunos están presentes dentro del estado sólido, que es la parte esta que ustedes encuentran en las minas, ¿no? Aquí por lo menos en Panamá tenemos mina de oro, mina de plata y mina de cobre. Entonces son elementos duros de naturaleza por su dureza, ¿no? Y hay elementos que son gaseosos y otros líquidos que se encuentran en menores cantidades y otros que se encuentran en menores cantidades, que son difíciles de encontrar, que son elementos muy raros. Entonces, esto le decía que la química analítica y tiene que ver con el estudio de la calidad y la cantidad que tiene una sustancia, más tiene que ser un estudio más profundo y entonces se encarga de ella. Y que la físico-química tenga que ver con la velocidad de la reacción, la energía total de la reacción, dentro de que ocurren estas reacciones químicas, dentro de las sustancias cuando van a reaccionar. Y que la bioquímica tiene que ver con el estudio de los procesos biológicos, de la utilización de los alimentos que producen y la necesidad dentro del proceso, del proceso que denominamos nosotros el metabolismo, dentro de nosotros el metabolismo celular. Bueno, el taller número 9, ya nosotros estamos casi culminando el trimestre, finalizando este mes, estamos culminando ya la parte de lo que nos compete a nosotros acá en el módulo, terminando lo que es ya al finalizar los módulos, y dentro de los temas, dentro de cada tema siempre hay un taller y esos talleres ustedes tienen que estar, cada uno genera una nota. Es importante que usted desarrolle los talleres y lo envíe a la plataforma. Entonces, en el taller número 9, usted va a realizar un mapa conceptual con todas las áreas de la química, con sus ejemplos e imágenes. Entonces, ese mapa conceptual, nada más son, ¿cuántas áreas vimos ahí? 6. Entonces, esa área te lo va a definir bien y al final, entonces, en cada una de ellas va a tener que incluir una imagen. Bueno, hasta aquí es la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si Dios nos permite, a la misma hora.
Es importante que ustedes vayan revisando la plataforma, desarrollando las actividades que están presentes y acuérdense que también tienen que estar más o menos ya ir revisando lo que es para el examen trimestral, el examen final, y por favor vayan subiendo las tareas a la plataforma. Entonces, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos próximo sábado.